nuestro canal Derecho Laboral para Luchar hay dos videos sobre el salario mínimo. El video número 8 que publicamos en el año 2017 planteando nuestros criterios para la fijación del salario mínimo para el año 2018 y el video número 15 publicado el año del 2018 en relación con el salario mínimo para el año 2019. En esos dos videos existe una amplia explicación acerca del salario en la sociedad capitalista, los argumentos que siempre utilizan los gobiernos y los empleadores para justificar sus propuestas, los argumentos que deberían utilizar los trabajadores para exigir un aumento de salarios suficiente para el sustento de la familia obrera, el papel que juegan a favor del capital en el mercado laboral, el ejército de reserva y el desempleo, y como el objetivo final de los trabajadores no debe ser solo la lucha por un salario justo, sino la abolición definitiva del sistema basado en la explotación del trabajo asalariado y su reemplazo por un sistema económico y político que esté al servicio de la clase obrera, los trabajadores y las mayorías de la sociedad. No vamos a repetir en esta oportunidad los argumentos ya expresados. Remitimos a nuestros suscriptores y demás personas interesadas a los mencionados videos. En esta oportunidad nos vamos a referir a quién debería adelantar esa negociación y lo que debería ser la propuesta de los trabajadores para el salario mínimo que rija en el 2020. Es un hecho concreto aceptado por la mayoría de la población colombiana que a partir del paro del 21 de noviembre del 2019 y las subsiguientes movilizaciones que se han venido realizando, se ha abierto una nueva situación social y política en el país. Todos estamos plenamente informados que el Comité Nacional del Paro presentó al gobierno del señor Iván Duque Márquez un pliego de 13 puntos que el gobierno, en una maniobra política tendiente a dividir el movimiento, llamó a una conversación nacional y a reuniones por sectores. Que el Comité de Paro correctamente denunció esta maniobra y exigió que el gobierno se reuniera con el Comité de Paro para empezar a negociar el pliego que ellos habían presentado. El gobierno se ha negado a negociar con el Comité de Paro, desconociendo de hecho su representatividad y su vocería. Al mismo tiempo que el gobierno implementa la anterior maniobra con el apoyo de los empresarios, ha convocado la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, organismo creado por el artículo 56 de la Constitución Política y la Ley 278 de 1996. Organismo que hace parte del régimen y en el que son absoluta mayoría los empresarios y el gobierno. Esa comisión está integrada por 5 delegados del gobierno, 5 delegados de los empresarios y 5 delegados de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores son los siguientes: un representante por cada una de las 3 centrales obreras más representativas que existen en el país, que hoy son la CGT, la CUT y la CTC. Un representante de las organizaciones de pensionados y otro de las organizaciones de desempleados. Dentro de este organismo, desde luego, hacen absoluta mayoría los delegados del gobierno, que son 5,
y los delegados de los empresarios, que igualmente son 5, para un total de 10 delegados, frente a los 5 delegados de los trabajadores. Los únicos que no tienen representación en ese organismo son los trabajadores que padecen los efectos del salario mínimo, que son mucho más de la mitad de la población económicamente activa, que hoy podría estar en una suma superior a los 11 millones de trabajadores. Quienes terminan teniendo derecho a participar en la definición de ese salario mínimo por decisión del régimen y de la ley son las centrales obreras, que no representan a más del 4% de la población económicamente activa, pues entre todas no tienen más de 1.200.000 afiliados, y que en la práctica representan el sector obrero organizado sindicalmente, que por norma general tienen convenciones colectivas firmadas y sus salarios están por encima del salario mínimo legal mensual vigente. Las centrales obreras, que hacen parte del comité de paro, al que el gobierno no ha querido recibir para negociar el pliego de los 13 puntos que le han sido presentados, se debieron negar a concurrir a la Comisión Permanente de la Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Al concurrir a esa negociación, entre comillas, están en la práctica, en los hechos, rompiendo la unidad del Comité de Paro Nacional y haciéndole el juego a la política dilatoria y divisionista del gobierno de Uribe Duque. Debieron concurrir a la primera reunión y simplemente limitarse a expresar que en la nueva situación política y social abierta en el país a partir del 21 de noviembre del 2019, el aumento del salario mínimo se debe discutir con el Comité Nacional de Paro, que es evidente que tiene mayor representatividad en relación a todo el movimiento social en curso y de manera especial en relación a quienes son víctimas del salario mínimo, que son las propias centrales obreras, que solo representan el 4% de la población económicamente activa y que en cuyas filas no están los millones de trabajadores desorganizados, ni los jóvenes, que son las víctimas principales del salario mínimo de hambre establecido siempre por el gobierno y los empresarios. Igualmente expresar en esa reunión lo que le expresó el señor Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores, a Juan Diego Alvira de Caracol. Abro comillas: con este salario mínimo legal, es decir, 328.016 pesos, no se compra ni la mitad de la canasta familiar. Si el aumento fuera del 10, el 15 o el 50, continúa siendo insuficiente. La Constitución Política de Colombia habla del salario mínimo vital, que sería el equivalente al costo de la canasta familiar, que está alrededor de 1.650.000 pesos, cierro comillas. Expresado lo anterior, proceder a retirarse de ese espectáculo circense que cada año montan el régimen y los empresarios, exigiendo que el aumento del salario mínimo se discuta con el Comité Nacional de Paro, ahora o el año entrante, en el marco del paro y las movilizaciones que seguramente continuarán. Señores miembros de los comités ejecutivos de la CGTD, de la CUT y de la CTC y de los pensionados,
todavía están a tiempo de obrar coherentemente, de proteger la integridad y unidad de la lucha que se viene desarrollando desde el 21 de noviembre y del Comité Nacional de Paro, y de no hacerle el juego en la práctica a la maniobra del gobierno y de los empresarios. Muchas gracias.